¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ofrecer este video para seguir profundizando, repasar algo de lo que ya hemos visto, ir adelantando algunos conceptos, algunas ideas que vamos a ir trabajando en clase, ¿no? Para tener unas nociones generales de esta introducción a la Sagrada Escritura, sobre todo aquellos elementos que nos pueden ayudar a interpretar mejor la Biblia. Vamos a compartir entonces esta explicación. Bueno, lo que tenemos aquí va a ser entonces una pequeña introducción, algunas nociones básicas a lo que sería propiamente la Biblia, ¿no? Para ir teniendo un acercamiento más profundo de aquellos elementos que nos van a ayudar muchísimo para interpretar rectamente y más correctamente la Sagrada Escritura. El objetivo entonces de esta materia, de este espacio que estamos ofreciendo, es tener una mirada general, ¿no?, de la Biblia. Hay muy poco tiempo, lamentablemente no se va a poder profundizar demasiado en algunos aspectos, pero sí iniciarnos, abrir una puerta, una ventana que nos dé luz para tener un mejor manejo de la Biblia y una mejor interpretación, una interpretación más sólida, más firme, que nos acompañe en el camino de la fe y también a la hora de compartir nuestra fe con nuestros hermanos. Recordamos que el significado del término Biblia significa libros o conjunto de libros, una biblioteca propiamente, ¿no? Porque la Biblia es eso, es un conjunto de muchos libros. También a la Biblia se le llama Sagradas Escrituras, Palabra de Dios, las Escrituras, libros sagrados, bueno, son otros nombres que también recibe la Sagrada Escritura. Los personajes de la Biblia son importantes para nosotros porque a través de los personajes que aparecen en la Sagrada Escritura, Dios nos revela nuestra propia historia. El Dios y el hombre es el protagonista, Dios y la humanidad. Dios que salva y el hombre que responde con la fe. Dios que invita a vivir una historia de amor, concreta, real en nuestra historia. Así también vemos que el centro de la Sagrada Escritura es Jesús, es Cristo. Él es el centro de la Sagrada Escritura. Él es la palabra viva del Padre. En el Antiguo Testamento encontramos personajes muy importantes como Abraham, Moisés, David, los profetas, muchas mujeres también importantes para el pueblo de Dios que va peregrinando. Recordemos que el Antiguo Testamento es un camino de preparación para que recibamos al Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios se hace hombre y nos anuncia el misterio profundo de nuestra salvación, por supuesto que además de Jesús, en el Nuevo Testamento encontramos a la Virgen, a los apóstoles, a muchos personajes que se encuentran con Cristo y nos muestran, en definitiva, en esa experiencia, lo que Dios nos está mostrando a nosotros o lo que Dios nos quiere revelar. Hemos dicho que la Biblia se divide como en dos partes fundamentales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recordemos que la palabra testamento significa alianza. Y entonces, en el Antiguo Testamento, estas divisiones, tanto como en el Nuevo, estas divisiones así, estas agrupaciones de los distintos libros, las han hecho los que se han dedicado especialmente a estudiar la Biblia, a estudiar la historia de la Biblia, y por eso aquí vienen estas divisiones, estas clasificaciones de los libros que contiene la Sagrada Escritura. Recordemos que en nuestra Biblia, la Biblia que acepta y que defiende y proclama la Iglesia Católica, contiene 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Para tener en cuenta la composición de los libros, hay dos factores importantes que los tenemos que considerar. El primero es reconocer que hay diversos autores humanos a los que Dios ha ido inspirando
Su plan divino ha ido inspirando, ha ido acompañando el proceso de autores humanos para dejar plasmado el mensaje, la verdad que Dios nos quiere comunicar. Hay libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que han sido escritos en distintas épocas. Hay un libro, por ejemplo, el libro de Isaías, que tiene distintos autores, y por más que le llamamos libro de Isaías, son como tres autores que mantienen la misma idea, el mismo pensamiento, ¿no? La misma tradición. También tenemos que tener presente que antes de ser escritos, los libros de la Biblia fueron vividos, es decir, la escritura sagrada en la Biblia primero fue una experiencia religiosa de un pueblo, una experiencia de llamado, una experiencia de pecado, de salvación. Por eso paulatinamente se han ido escribiendo los libros a medida que se ha ido transmitiendo oralmente también, pero el Espíritu Santo ha inspirado entonces a estos autores humanos para dejar plasmada esa experiencia que, por más que sea histórica y que haya ocurrido hace mucho tiempo, hoy nos habla a nosotros y es nuestra experiencia. Las fechas de composición de los libros en el Antiguo Testamento han sido compuestos entre el siglo X y el siglo I antes de Cristo. Piensen ustedes, 1000 años, un poco más de 1000 años en la composición de los libros del Antiguo Testamento. Y los del Nuevo Testamento, del año 50 más o menos al 150 después de Cristo, ahí hay 2 siglos, un periodo más o menos de 200 años después de la venida de Cristo. Recordemos que el primer escrito del Nuevo Testamento no fueron los Evangelios, sino una de las cartas de San Pablo. Nosotros tenemos que reconocer que en realidad la palabra de Dios, si bien es palabra de Dios, también tiene como autor al hombre. Es decir, Dios y el hombre son los autores de la Escritura. Se le llama agiógrafos o escritores sagrados a las personas de las que Dios se valió, inspirándolas para que dejaran por escrito especialmente su mensaje, su verdad, su palabra. Las lenguas en las que fue escrita la Biblia, nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos acceso a la palabra de Dios en nuestra propia lengua, pero el primer escrito, los primeros escritos fueron los del Antiguo Testamento, en donde se los escribió en hebreo, gran parte, ¿no? Casi todos los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo. En arameo se escribieron muy poquitas partes, ¿no?, de algunos libros del Antiguo Testamento. Y en griego se escribió todo el Nuevo Testamento y algunos fragmentos de muy poquitos libros del Antiguo Testamento. Después surgen 2 grandes compilaciones, versiones de la Biblia. Tenemos una Biblia que es solo del Antiguo Testamento y que fue traducida de los idiomas originales al griego por un grupo de 70 judíos. La Biblia de los 70, entonces, es la primera traducción del hebreo al griego, alrededor del siglo III y II antes de Cristo. Contiene solo el Antiguo Testamento en griego. Después viene la traducción que se llama la Vulgata, que fue hecha por San Jerónimo, que contiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y fue traducida al latín. Recordemos que el latín era la lengua oficial de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en todo el mundo se manejaba en esa época el latín para las celebraciones. Entonces, un único lenguaje era un signo de unidad. Nosotros llamamos inspiración, se llama inspiración de la Sagrada Escritura a la luz, a la fuerza del Espíritu que Dios comunica a estos autores sagrados, a estos agiógrafos, para que dejen por escrito aquella verdad que Dios quiere revelar, y solo lo que Dios quiere revelar. Por lo tanto, ahora no va a aparecer una persona que diga soy inspirado y crea un nuevo libro, porque no, ya está, es decir, Dios
nos ha revelado todo lo que Él ha querido mostrarnos a través de la Sagrada Escritura. Y recordemos que la palabra de Dios la podemos encontrar escrita, especialmente en la Sagrada Escritura, pero también revelada a través de la tradición de la Iglesia Católica. Es estas verdades de fe que no aparecen explícitamente en la Biblia, pero que sí han sido transmitidas por Dios, reveladas por Dios y custodiadas por la Iglesia. Un ejemplo concreto, la Asunción de María al cielo. Es un dogma de fe, es de la tradición oral de la Iglesia, que no aparece escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, pero sí es revelación divina y por lo tanto es muy importante para nosotros. Se le llama canon al conjunto de libros admitidos y reconocidos por la Iglesia como inspirados, es decir, no cualquier libro es reconocido. En este canon, aquí vamos a ver dos cánones, uno largo y uno corto. En este momento estamos haciendo referencia solo al Antiguo Testamento. El canon largo, que ha sido el que la Iglesia Católica ha admitido y se ha adherido, es el canon que contiene 46 libros del Antiguo Testamento. Y el canon corto es el canon que eligieron los judíos y algunos hermanos protestantes. De aquí surge que la Biblia protestante, la Biblia evangélica, solo tiene 39 libros del Antiguo Testamento. Los libros deuterocanónicos son estos 7 libros que no son reconocidos por los judíos y por los protestantes, por los evangélicos. Estos libros sí los ha asumido la Iglesia Católica y por lo tanto la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia evangélica es que en la Biblia evangélica faltan estos 7 libros, pero son solo los del Antiguo Testamento. Son los de Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y el primero y segundo libro de los Macabeos. También tenemos que expresar que en el Nuevo Testamento compartimos los 27 libros, ya sea católicos y protestantes. Obviamente que los judíos no admiten el Nuevo Testamento, pero sí compartimos estos libros, aparecen en las dos Biblias, en la católica y en la Biblia protestante. Algunos términos que vamos a profundizar en clase son la exégesis, la hermenéutica, la heurística, la crítica. Estos términos hacen referencia propiamente a los procesos de interpretación, a las herramientas que se nos ofrece, que la ciencia nos ofrece para hacer una recta interpretación. Yo les recomiendo que lean bien los apuntes, ahí está muy bien explicado, y después en clases vamos a profundizar sobre estos términos. Por ahora ir diciendo que la hermenéutica, propiamente la interpretación, es la ciencia que nos da las reglas para la interpretación de un texto. En nuestro caso el texto bíblico, es decir, la hermenéutica ayuda a interpretar distintos textos. Una verdadera hermenéutica debe partir del hecho de que la Biblia es palabra humana y palabra divina, siempre actual. Hay que tener en cuenta estas cosas. Para la interpretación de la Biblia siempre hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Vamos a ir desarrollando ahora aspectos, elementos que van a ser sumamente importantes para una buena interpretación de la Biblia. Lo primero es, hay que tener en cuenta que nos servimos de la ciencia, porque la Biblia es palabra humana. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener en cuenta quién escribió, cuál es el autor humano, cuál fue la idea que quiso expresar, el contexto social que vivió, el tiempo, el lugar donde vivió, qué conflicto, qué pasaba en esa situación, cuál era la situación, la problemática, meternos históricamente en ese momento para poder ir teniendo algunas nociones también que nos ayuden a interpretar mejor la Sagrada Escritura. También, por supuesto, que la fe. ¿La fe por qué? Porque es decir, la fe ilumina
el encuentro con la palabra de Dios. Estamos llamados a creer en la unidad y el contenido de toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La fe nos ayuda también a tener en cuenta la tradición viva de la Iglesia, expresada en escritos, en el culto, es decir, en las celebraciones que tenemos, en la predicación, lo que les contaba recién, por ejemplo, de la Asunción de la Virgen, que no aparece escrito en la Biblia, pero que la Biblia contiene en distintos lugares y de distintos modos esa gran verdad. También la fe nos ayuda a entender que el magisterio de la Iglesia es el que ejerce el servicio de la interpretación. La Iglesia tiene la autoridad para interpretar la Sagrada Escritura y tiene que cuidar la rectitud de la interpretación. No cualquiera puede decir yo estoy iluminado y digo cualquier cosa que esté en contra del sentido profundo del Evangelio y de lo que Jesús nos ha mostrado, ¿no? Nos ha querido revelar. Hay que tener en cuenta la vida que vivimos, la vida de las personas, sobre todo ver la mirada predilecta de Dios sobre los pecadores, sobre los pobres, sobre los más vulnerables. Dios mismo vino a nosotros de un modo humilde, sencillo. Bueno, la vida también nos enseña y nos da criterios para hacer una buena interpretación. En la Biblia nosotros podemos descubrir diversos sentidos, ¿no? Los sentidos de la palabra que está escrita. Entonces, está primero, ¿no es cierto?, el sentido literal, que ojo, aquí no es decir que interpretar la Biblia tal cual aparece la letra en la literalidad, no. Aquí hace una referencia más a una atención especial al autor, tener en cuenta esto que les decía recién, ¿no? El autor sagrado, el autor humano, el tiempo, la etapa en la que fue escrito, la época, tener una mirada histórica, podríamos decir, del libro, y en base al libro de donde sacamos ese fragmento del texto que queremos interpretar, que queremos profundizar. Bueno, con este sentido literal ya lo vamos a profundizar en los apuntes. Si ustedes lo leen les va a quedar mucho más claro ahí. Simplemente ahora menciono esto como a modo de introducción. El espiritual, que es mucho más profundo que el literal, está el pleno. Dentro del sentido espiritual tenemos el sentido pleno, que nos ayuda a tener en cuenta, por ejemplo, la mirada general de la Sagrada Escritura, el contenido general de las verdades de fe, tener una mirada amplia, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos quiere revelar, no quedarnos solamente con esas frases, sino tener en cuenta qué es lo que Dios nos dice respecto a esa temática o a esa situación en otros textos. Es aprender a responder nuestras preguntas con la misma palabra de Dios, ¿no? Iluminados por la fe, por el magisterio, por la enseñanza de la Iglesia. Y dentro del sentido espiritual también tenemos lo que se llama el sentido típico, es decir, poner a Cristo en el centro. El centro de la Sagrada Escritura es Jesús. La resurrección de Cristo, la victoria de Cristo es lo que nos ayuda a interpretar de un modo cierto y profundo toda la Sagrada Escritura, ¿no? Por eso no hay que olvidar que Cristo es el centro de la revelación. Y esto nos invita a centrar nuestra mirada en Jesús. Mirar con los ojos de Jesús. Descubrir lo que Dios quiere revelar, no encerrarnos en prejuicios, no quedarnos en nuestros caprichos. Meternos en el corazón de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Contemplar más que hacer, ¿no? Dejarnos sorprender por Dios, dejarnos llenar de su grandeza. Por eso vamos a trabajar y vamos a ver y vamos a hacer ejercicios de práctica sobre algunos principios y criterios de interpretación. Es decir, primero hacer una lectura en el espíritu que fue escrita, con el mismo espíritu
que fue escrita, bueno, con ese espíritu uno debe leer, meditar, ¿no? Meterse en el texto. Preguntarse cuál fue la intención del autor, ¿sí? Y tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Biblia, no simplemente quedarnos con un fragmento, con una frase. Apoyarnos en la tradición viva de la Iglesia y en la analogía de la fe, es decir, en el conjunto bien ensamblado de todas las verdades de fe, no solo de las verdades por separado. También tenemos que tener en cuenta el contexto del fragmento que nosotros estamos leyendo, es decir, leer un poco antes, leer un poco después, para meternos en el contexto de ese pequeño fragmento bíblico que queremos meditar, queremos rezar o queremos interpretar. ¿Cuál es el estilo del libro? Si es una poesía, si es una historia, si es una predicación, si es un anuncio del Evangelio. Bueno, el sentido literal que les decía recién, ¿no? La armonía que tenemos que también aprender a descubrir entre el sentido literal y el sentido espiritual. Hay una armonía en todas estas cosas. Conocer el sentido de las palabras. Para esto necesitamos estudiar, necesitamos buscar el sentido de las palabras, de los números en la Biblia, la simbología bíblica. Teniendo una mirada general de eso, nos va a ayudar muchísimo a poder interpretar mejor la Biblia, ¿no? Y una objetividad, es decir, no simplemente encerrarme en lo que a mí me parece, sino buscar una reflexión objetiva, recurrir a la ayuda de la Iglesia. Con la ayuda del Espíritu Santo crece nuestra comprensión en la Biblia. Nos dice la Dei Verbum, la Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. Bueno, y de esta manera hemos terminado esta pequeña introducción, esta breve introducción. Por eso quisiera invitarlos a que puedan mirar este video las veces que lo necesiten, sobre todo a repasar los apuntes que tienen aquí en la aplicación que les he dado. Traten de ver ahí se encuentran, bueno, los elementos un poquito más desarrollados que lo que les he mostrado en este video. Cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar a su servicio. Muchas gracias.